¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Después de un tiempo, estamos de regreso grabando un nuevo episodio de La Puerta. Bueno, fíjense que este es un tema que a lo largo de mi caminar me he topado que causa grandes conflictos en la vida de muchos. Porque aunque se nos ha predicado, se nos ha enseñado, muchas veces hemos incluso estudiado sobre el tema, en la vida práctica nos cuesta conciliar, nos cuesta llevar a una forma práctica lo que es fe y gracia. Sobre todo por el tema de que hasta qué punto la gracia se involucra en mi vida y hasta qué punto la fe actúa en la misma. Fíjense que me he topado que el simbolismo que hay detrás de lo que significa una mesa en el Evangelio implica el término de comunión, implica el deseo de Dios de tener comunión con hombres mortales, simples, como lo somos nosotros. Sí, fíjense lo siguiente, Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esto implica lo siguiente, de todo el ser de Jesús, de todo lo que vivió Jesús, de todo lo que obró a través de la vida de Jesús, es que pudimos y logramos experimentar esta gracia que obra en nuestra vida día con día. Y en el libro de los Hebreos nos daremos cuenta que en los capítulos 11 con verso 1 y 2, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es tremendo. Pero fíjense lo siguiente. En el verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Algo vital dentro del tema de la vida de fe es entender que para acercarnos a Dios tenemos que hacerlo con la convicción de que Él existe, de que Él está presente, de que Él obra en nuestra vida. No es algo que hizo, no es algo que fue, no solamente es una metáfora o es una idea, es una persona real que se mantiene obrando día con día en nuestra vida. Y la fe es precisamente esta convicción que se despierta en nuestros corazones. Si llevamos esto al ejemplo que les mencioné al principio, nos daremos cuenta que es la gracia la que nos sienta en la mesa, pero es por fe que comemos de esta mesa. En los evangelios encontraremos un sinfín de relatos de personas que se sentaron a la mesa a comer con Jesús. Y en esa mesa experimentaron transformación, experimentaron restauración, experimentaron todo tipo de beneficio eterno que proviene de Dios y que solamente podría provenir de Dios. Algo que a mí me parece pero sorprendente podría ser la historia de un hombre llamado Zaqueo en el capítulo 19 de Lucas, en donde este era considerado un hombre bajo en estatura, era repudiado por muchos porque era un cobrador de impuestos, es decir, tenía un peso de influencia, pero esta misma influencia lo llevó a obrar mal. Y en esa mesa a la que Jesús le invita a sentarse, porque Jesús cuando ve sus intenciones de querer conocerle, de querer tener una experiencia por gracia con Jesús, Jesús le dice que es necesario que prepare esa mesa para que pudieran comer. Algo sucedió en esa mesa, algo pasó en ese espacio de comunión, que lo que causó fue un impacto en el corazón de un hombre que por mucho tiempo a través de su oficio, que era el cobrar impuestos, había robado y estafado a muchos. Esta transformación lo que causó primeramente es un impacto eterno, porque repercute directamente en la transformación de su corazón.
Pero también no solamente se despierta el querer reconciliarse con Dios, el querer obrar para un cambio para con Dios, sino que inmediatamente también se propone en su corazón devolver aún más de lo que él había tomado a través de su oficio de cobrar impuestos, aún más de lo que él había saqueado, de lo que había robado. Este hombre tuvo una transformación. ¿Por qué? Porque se sentó a la mesa por gracia, por una indicación de Jesús. Se sentó en esa mesa y algo sucedió, algo pasó, que vino a obrar una actitud de fe en su corazón. Y esta fue la que despertó el querer como el hacer. Esta fue la que lo direccionó, no solamente a tener un entendimiento de que estaba sentado con Jesús y de que había sido perdonado y transformado, sino que también hubo un entendimiento por esa fe de que era necesario restituir incluso aún más de lo que había hecho, de lo que había robado. Por ende, nosotros nos daremos cuenta que es bien importante tener este entendimiento. Imagínate que sales a caminar, que cruzas por un restaurante que es extremadamente lujoso, quizás es incluso impagable para muchos de nosotros. Imagina que no tienes la economía para costear el pago, ni siquiera para estar sentado en ese lugar. Imagina que lo único que te queda es sentarte en la banqueta que está a la otra calle y que solamente tú puedes observar a lo lejos cómo los ricos comen en este lugar, cómo los afortunados tienen un espacio en esta mesa, en la mesa de este restaurante. Ahora solamente imagínate que el gerente de ese espacio, de ese lugar, te ve a lo lejos y con un silbido te invita a que te acerques. No obstante que te invitas a que te acerques, te hace pasar al restaurante. Te sienta en ese restaurante y te dice que puedes escoger el platillo que tú quieras. La invitación, el lugar, el privilegio. Algo que quizás no merecías. Algo que quizás no podrías pagar. Imagina que te sientas en esa mesa y solamente comienzas a ver a lo lejos cómo todos comienzan a pedir a la carta y tú ves el menú y el precio es impagable, y no solamente es que es impagable, volteas a ver a lo lejos y ves que hay otra mesa, y en esa mesa hay hombres que pasan sus tarjetas de crédito American Express sin tope de crédito y que la comienzan a pasar y que comienzan a pagar. Imagina que tú comienzas a ver cómo van vestidos, el lujo con el que visten, la elegancia con la que caminan. Y que todo lo que tú ves a tu alrededor lo único que te permite es ver hacia tu persona. Observar que en tu cartera no traes ni un peso. Observar que a lo mejor no llevas la ropa adecuada para estar ahí, ni el peinado. Imagina todo esto. Imagina que todo lo que observas a tu alrededor lo único que te hace hacer es levantarte de esa mesa y comenzar a pensar: no tengo dinero, no soy digno, no vengo vestido acorde al lugar en donde estoy. Solamente imagínate que te alejas de ese lugar, que te sales. Imagina que llegaste a un lugar en donde te invitaron, te dieron un espacio,
Te dijeron que escogieras del menú, pero tus miedos, tus temores, tus complejos, el observar a los demás, lo impecable de su vestidura, el lujo con el que vestían, las tarjetas de créditos sin tope. Imagino que observar todo esto, lo único que logra es causar en ti no poder comer de la mesa. Pues esto que te acabo de contar es precisamente un ejemplo de lo que muchos de nosotros vivimos en nuestro día a día. Y es que me he dado cuenta de que muchas de las cosas que no logramos probar, muchas de las cosas que no logramos tener, muchas de las cosas que no podemos disfrutar, no es porque Dios no nos las quiera dar, es porque no hemos caminado en la fe. Es porque en este camino, en donde hemos sido invitados por gracia, nos ha faltado la fe para poder comer de lo que hay en la mesa. Porque déjame decirte de nuevo, la gracia te sienta en la mesa, pero es la fe la que te hace comer de esa mesa. Romanos 5, 1, 2 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Mientras que la gracia es un regalo inmerecido, la fe es un don dado por Dios que despierta en nosotros una confianza activa. La gracia toma al huérfano y lo convierte en hijo. La gracia abre la puerta, la fe atraviesa la puerta. La gracia invita, la fe participa. Por gracia nos sentamos a la mesa y nuevamente te digo, por fe comemos de esta mesa. La gracia establece y marca el pacto de Dios con el hombre, pero la fe apropia, se aferra y toma cada uno de los beneficios que hay en este pacto. Cristo no solo nos salvó, nos sentó en una mesa, en la mesa del Padre, y a la vez que comemos el pan y bebemos de la copa, recordamos que esta invitación sigue abierta. Cabe de mencionar que hay una historia que a mí me encanta y que se encuentra en la Biblia, en este tema de lo que es estar sentado en la mesa por gracia y de comer de esta mesa por fe. Me gusta mucho una historia que se encuentra en el libro de 2 de Samuel, capítulo 9 y 7, en donde nos habla de la historia de David y Mefiboset. Déjame darte un pequeño contexto. Mefiboset es el nieto del rey Saúl, que en todo lo que implicó los errores de su abuelo, este Mefiboset lo tienen que tomar siendo tan solamente un pequeño y lo tienen que sacar del palacio para que su vida no corriera riesgo. En ese trayecto hacia Lodebar, que Lodebar significa una ciudad sin propósito, sin sueños, en este transcurso hay un accidente que sufre Mefiboset. Mefiboset queda parapléjico a causa de este accidente y sufre lo más desafortunado que pudiese experimentar un niño. El no saber lo que es caminar, el no saber lo que es correr, el no saber lo que es poderse valer por sí mismo y experimentar cosas que todo niño quisiera experimentar. Imagínate lo que este accidente causó en la vida de Mefiboset. Imagínate lo que es crecer sabiendo que a causa de un accidente perdiste la habilidad de poder valerte por sí mismo. Este Mefiboset es mandado a buscar por David, porque David tiene un despliegue de gracia en su corazón. Y me encanta esta historia porque esta historia es un coqueteo de lo que veremos en la obra de Jesús, porque lo que Jesús hace es precisamente mandarnos a llamar a nosotros, personas sin sueños, sin propósitos y sin destino, y sacarnos del peor lugar, del peor estado, de la peor situación y sentarnos a la mesa. David
se despierta en este sentido y dice: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor a Jonathan, tu padre, a Jonathan, que fue mi amigo. Y te devolveré las tierras de tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Imagínate lo que significa eso. Haber sido aislado, haber sido excluido, exiliado, y aparte experimentar lo que es estar parapléjico, completamente inutilizado en tus movimientos. Y que un hombre lleno de gracia, investido por un sentir que proviene únicamente de Dios, lo manda a llamar y le comparte un lugar en su mesa. Porque en la vida de Mefiboset, el linaje real siempre estuvo. Porque en la vida de Mefiboset, la herencia real siempre estuvo. Pero lo que un día quiso cambiar su destino, lo que un día le quiso robar su propósito, a través de un llamado del rey, se le fue restituido todo. Y Mefiboset pudo comer de esa mesa todos los días siguientes de su vida. Y sabes qué es lo más hermoso, que sentado a la mesa todos somos iguales. Sentado en la mesa no se ven nuestros pies. Sentado en la mesa no se ven nuestras discapacidades. Y eso fue precisamente lo que experimentó Mefiboset. Fue sentado en una mesa en donde pudo probar, en donde pudo experimentar, en donde pudo saciarse, llenarse, y en donde pudo ser parte de un reino que ya le pertenecía. ¿Te suena esto familiar? Fue lo que Jesús hizo por ti y por mí. Nos mandó a llamar por gracia y nos sentó a su mesa. Pero déjame decirte esto: si no hay fe en nosotros para comer de lo que hay en esa mesa, será muy, muy difícil poder crecer, poder avanzar y poder ver todo el propósito y todos los deseos de Dios que tiene en su corazón manifiestos en nuestras vidas. Con esto te tengo que decir lo siguiente. Tal vez hoy estás aquí sentado con un lugar en la mesa, pero aún no has aprendido a comer de esta mesa. El fin de este episodio es realizar una invitación para que puedas comer de la mesa en la cual te has sentado, para que puedas comer en la mesa de la cual Jesús te ha dado un lugar. En esta mesa está tu restauración, está tu sanidad, tu milagro. Lo que quiero que entiendas y lo que me gustaría dejar marcado en tu corazón es que tener una invitación de Jesús para sentarte en la mesa por gracia te da un llamado, te da un propósito y te da un destino. Un destino el cual quizás no merecíamos, un destino por el cual en este momento no nos sintamos capacitados, no nos sintamos calificados, pero pase lo que pase, mientras estés sentado en esa mesa, a causa de la invitación que Jesús te hace, es posible que puedas comer y que puedas beber de cada uno de los beneficios que hay en la eternidad con Dios. Una eternidad en donde no existe pobreza, no existe enfermedad, no existe depresión, no existe ansiedad. Porque si bien en este mundo sufriremos aflicciones, hemos recibido su Espíritu Santo que nos direcciona en este mundo para caminar con un entendimiento mayor, que estamos sentados en una mesa de la cual podemos comer y podemos beber. Cerramos con esto. La gracia te sienta en la mesa, pero la fe
te permite comer de lo que hay en esa mesa. Hoy quiero invitarte a no solamente te quedes sentado en la mesa, sino que atrévete a comer de lo que hay en esa mesa.